Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet, o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre a su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en un nuevo mes y ahora nos debemos, hermanos, a otra bendición donde deseo concentrarme en este mes junto con los que van a participar conmigo a un vistazo hacia adentro del llamado. Es un vistazo hacia adentro de nuestro llamado porque urge que nosotros no nos olvidemos que somos algo especial para Dios y por lo tanto muchas veces no nos damos cuenta de que este llamado es tan importante. Hoy voy a referirme a un texto que está en el libro de los Hechos, en el capítulo número 20, el verso 24. Y les pido por favor que vayan conmigo a esa escritura. De ahí, hermanos, vamos a sacar las 4 áreas del llamado en el ministerio personal del cristiano, el cual es el tema de hoy. Hay 4 cosas aquí que el apóstol practicó y que aparte de que practicó, su ministerio dio resultado. Significa que él entendió cuáles son las áreas del llamado. Y nosotros debemos de repasarlas hoy o simplemente, hermanos, aprenderlas si no las sabemos. Y este sería nuestro primer mensaje de esta serie que nosotros estamos dando un vistazo hacia adentro de nuestro llamado. Y si ya tiene su Biblia, le pido por favor que no pierda esta referencia porque vamos a estar viniendo otra vez a la palabra. Y el Señor dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí estamos, Señor, delante de ti, creyendo que tú eres fiel, que tú vas a estar con nosotros, Señor, y que nos vas a abrir el entendimiento y que nos vas a dar bendición. Ahora, Señor, ayúdanos a entender cuáles son esas áreas en nuestro llamado para que nuestro ministerio sea efectivo. Usa mis labios y pon en ellos palabra, que sea tu gloria, Señor. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, hay una hermosa bendición este mes. Y el tema del mes nuevamente es un vistazo hacia adentro de nuestro llamado. Esto nos da la sensación por un momento de que Dios nos está pidiendo que nos autoexaminemos por dentro para evaluar las cosas buenas que estamos haciendo y también las que faltan. Por eso, como principio fundamental de un cristiano, nosotros debemos de aprender lo que Cristo dijo, porque cuando Cristo, hermanos, busque conmigo Juan 15:16, estableció un patrón para que cada cristiano lo tuviera. Y este patrón, hermanos, va en 2 partes. Y esta bendición no se nos tiene que olvidar, porque Dios está presente. Y hablar del llamado es algo muy hermoso, pero antes de eso debemos recordarnos lo que Jesucristo nos pidió, porque nos pidió 2 cosas. Y estas 2 cosas necesitan estar en nosotros. Y la palabra del Señor se lee San Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto tiene que quedarnos siempre claro. Nosotros no escogimos al Señor, Él nos escogió. Y si Él nos escogió es por un propósito divino. Pero aquí es donde viene
el mandamiento de Cristo, que no se nos olvide. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis. Marque eso, por favor. Lo primero que debemos nosotros de hacer es dar fruto. ¿Qué tenemos que dar? Fruto. ¿Y cómo tiene que estar el fruto? Y vuestro fruto permanezca. Entonces, ahí están las dos cosas que Cristo estaba pidiendo a cada discípulo que le siguiera. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primeramente, entender el mandamiento, dar fruto. Si usted y yo estamos dando frutos, gloria a Dios. Pero no es solamente dar fruto, sino que hay otro mandamiento. Es un deseo profundo de Cristo y es el fruto debe permanecer. Así de que si nosotros entendemos ese principio de gloria, vamos a comenzar a abrir nuestro entendimiento para ver qué es lo que dice más la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos. Porque si yo soy responsable de dar fruto, pero también soy responsable de cuidar mi árbol para que ese fruto sea permanente, entonces usted es como yo, porque yo deseo en mi vida la obra completa. Yo quiero dar fruto y que permanezca. Yo quiero contar, hermanos, las ganancias para el reino de Dios y no las pérdidas. Yo deseo ser parte de ese proceso de edificación del reino y nunca es ser hallado destruyendo, hermanos, el propósito de Dios que Él quiere construir para mí. Más que todo, no quiero yo ser hallado, hermanos, en la lista de esas personas ausentes que se van sin permiso de la presencia de Dios. Yo quiero continuar, seguir escalando a otros niveles de gloria. Más que todo, no quiero ser hallado, hermanos, en esa actitud pasiva. Por eso, cuando estuve yo pidiéndole al Señor dirección cuál iba a ser el tema de este mes, el Señor me llevó a esta cita que es muy importante, Hechos 20:24. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ver aquí en Hechos 4 áreas del llamado en el ministerio personal del cristiano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros las vemos, somos objetivos. Y si nosotros damos una mirada cerca a este versículo, nos va a revelar esas 4 cosas. Y si de algo se tiene que acordar, es de esta pequeña introducción, porque yo le quiero decir y le voy a enumerar las 4 áreas y qué es lo que significan. Y ya después voy a ir expandiéndome para que nosotros tengamos más bendición y cobertura del sentido de Dios. En primer lugar, de nada hago caso. Hay una frase ahí que dice de nada hago caso. Esto es mi obediencia reflejada a Dios. De nada hago caso. Es mi obediencia reflejada a Dios. En segundo lugar, Pablo habla de su vida. La vida nuestra, hermanos, es el regalo de parte de Dios. Dios nos regaló la vida. Así es que no se nos olvide. Nuestra vida es el regalo de parte de Dios. En tercer lugar, habla acerca de una carrera o un curso. Eso es mi tarea de parte de Dios. Yo necesito correr esa carrera porque es mi tarea. El maestro me ha mandado a hacerlo. Así de que nosotros debemos de ver que el final de nuestra carrera es el principio de nuestro llamado. Por lo tanto, debemos de estar siempre atentos a esa bendición. Y en cuarto lugar, habla acerca del ministerio. Y el ministerio es el regalo que yo le doy a Dios. Así de que debemos de aprender estos principios para que nosotros tengamos una base fuerte en el llamado al ministerio. Así de que vamos a empezar desde la primera área. De nada hago caso. Eso, como les dije, es mi obediencia reflejada.
Y cuando nosotros vemos, váyase conmigo al texto, marque, por favor, la primera área. Pero de ninguna cosa hago caso. Bueno, esto no se refiere a una negligencia. No se refiere, hermanos, a una persona que está en su juicio propio. Más bien, se refiere a una persona enfocada solamente a escuchar la voz de Dios. No es andar por la vida entre dos pensamientos. No es darle, hermanos, la vuelta a la situación. Es darle, hermanos, a las cosas la justa medida y no entrar, hermanos, en el terreno de la duda. Es estar bien cimentados en lo que nosotros queremos escuchar. Por eso, la balanza de Dios es cabal. Y aunque nosotros no estamos para juzgar aquí en la tierra, tenemos que pesar las cosas en su justa medida. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a cosas grandes que tenemos que pesar. Pero también en la vida nos vamos a enfrentar a muchas cosas pequeñas, de las cuales nos roban mucho tiempo, y yo sinceramente te pido que no te quedes en ellas, sino que avances, evítalas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender a pesar todas las cosas en su punto real, y eso solamente se puede dar a través de dos cosas. Y estas dos cosas usted y yo las conocemos. La primera es a través de la palabra de Dios. Nosotros vamos a juzgar en su justa medida si nosotros conocemos la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Si tenemos esas dos cosas en nosotros, nosotros podemos tener un juicio propio santo y de bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos está poniendo en esa justa medida a todos. Así de que esa es la manera que yo pienso que nosotros tenemos que ir creciendo y siendo guiados. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a agarrar fuerza, vamos a agarrar valor. El ver mucho a los lados antes que a Cristo, hermanos, solamente nos va a traer una cosa: adormecimiento espiritual. Si seguimos viendo a los lados qué pasó con el hermano, qué pasó con el hermano, qué pasó con el líder, sencillamente va a haber un adormecimiento espiritual en tu vida. ¿A qué grado? A que nosotros nos vamos a comenzar a desviar lentamente de los propósitos de Dios que tenía con nosotros. Algo que yo he aprendido a través de este tiempo es que Dios tiene grandes propósitos para nosotros, solamente que nosotros no dejamos que Él nos los muestre. Por eso, al hacer caso a otras voces extrañas, nos despierta eso que ya vencimos y que es el hombre fuerte que está en nosotros. Ese hombre fuerte que nos refleja solamente ese yo y no al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos trae libertad, pero nosotros agarramos con el yo esclavitud. Por eso, el tropezadero de nuestras actitudes, hermanos, es el resultado de andar según nuestra carne y no con el Espíritu. Es comenzar a razonar lo que Dios no quiere que hagamos, sino que nosotros tenemos que discernir. Cuando nosotros comenzamos a cambiar esas cosas en nuestra vida, entonces es porque estamos oyendo otras cosas. La otra cosa de oír es que Satanás siempre va a levantar argumentos en contra de la iglesia y de sus siervos. Nunca vas a oír que Satanás va a darle la razón a la iglesia, al cuerpo de Cristo o a sus siervos, porque el propósito de Satanás siempre ha sido muerte, nunca vida. Pensemos pues que es fácil que nosotros nos confundamos. Nosotros creemos que con un evangelio mediocre, con una vida espiritual a medias, nosotros podemos reprender al enemigo. Pues te equivocas. ¿Por qué? Porque solamente otra vez que vuelvas a la comunión plena con Cristo, vas a tener esa autoridad y ese poder. Así como lo dice Colosenses. Y es muy importante que
recordemos esa escritura. Colosenses capítulo 3, verso 12. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos vestidos de estas cosas, nosotros no vamos a poder hacer mucho. Por eso, no me pierda, por favor, Hechos 20 y váyase conmigo a el libro de Colosenses. Amén. En el capítulo 3, el verso 12. Amén. En adelante, vamos a leer hasta el verso 15. Y dice el Señor en su palabra, verso 12. Colosenses 3:12. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué es la primera palabra que ve usted aquí? Vestidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener siempre una cobertura para que nosotros podamos caminar. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Aquí es donde viene un problema en el cristiano. Esta es la clave de aprender a vernos como santos y amados de Cristo. ¿Realmente se siente amado? ¿Realmente se siente santo ante los ojos de Cristo? Porque si lo hacemos, si nosotros tenemos esa vida apartada y somos amados de Él, entonces vamos por buen camino. Y luego, ¿qué es lo que se tiene que ver en nosotros? Dice ahí, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Todas estas cosas nos tenemos que vestir. Si nosotros no nos ponemos esta cobertura, esta vestidura, probablemente, hermanos, no estamos entendiendo el valor de esta área en el llamado. Y así dice, verso 13, soportándonos unos a otros, muy importante. Y la otra cosa es perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, aquí hay un vestido hermoso, especial, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, vamos a obtener lo que Cristo da, que es la paz de Dios. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, al que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que tener un lema. Levante su mano. No importa la adversidad, no importa la situación, no importa el problema, dígale, Señor, yo no permito que nada ni nadie aborte el plan de Dios para mi vida. Yo no permito. Usted párese, vístase para que el Señor le dé esa cobertura. ¿Por qué? Porque solamente a través de la obediencia es que yo voy a hacer caso solamente a las cosas del Señor. Y esta frase, hermanos, que nosotros estamos viendo aquí en Hechos, hermanos, es que, pero de ninguna cosa hago caso. En otras palabras, él no se detiene a escuchar a la izquierda ni a la derecha. Él está enfocado en algo. Como dijo el mismo apóstol en Filipenses, váyase conmigo, porque es importante estar aquí. Regrésese solamente un libro y ahí está Filipenses. En el capítulo número 3, verso 13 al 15. Fíjese bien, ¿cómo se describe aquí el apóstol? Muy significativo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Fíjese bien. En Hechos 20:24 dice que de ninguna cosa hace caso, pero aquí no me está diciendo que solamente una cosa está haciendo. ¿Qué es esa cosa? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, la vieja naturaleza de que yo era chismoso, de que yo era peleonero, de que yo no perdonaba, de que yo esto, de que yo lo otro, ya lo olvidé. Ya no está más en mi vida.
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. ¿A dónde? A lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, perfecto es apartado. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo va a revelar el Señor. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros comenzamos esa bendición de la obediencia, tiene que ser una obediencia representativa. Quiere decir que yo no puedo estar haciéndole caso a los demás. Yo no puedo estar en argumentos, en chismes, en dimes, en diretes, porque el hermano falló, ya me desanimo. No, Pablo dijo, yo no oigo nada de eso. Yo sé de que el Señor me quiere concentrado porque yo necesito tener una fe que represente su vida. Y esa fe representativa, esa obediencia representativa, solamente puede venir de nosotros. Por eso tenemos que aprender a vivir en lo que hemos sido llamados. ¿Qué es lo que nos está diciendo en resumidas cuentas Pablo? Puesto los ojos en Jesús. Eso es todo, el autor y consumador de la fe. Si yo pongo los ojos en Jesús, definitivamente cuando regreso al texto de Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, voy a estar seguro que mi corazón está guardado. Y esa es la manera en que yo lo quiero hacer. En segundo lugar, dice la palabra de Dios, mi vida. Mi vida, ¿qué es, hermanos? Mi regalo de parte de Dios. Dios me la dio. Entonces, pero aquí hay una frase que el apóstol usa. Váyase conmigo al verso 24. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Bueno, esta frase no expresa desprecio. No dice que la vida de Pablo no vale. No dice que no se siente una persona fracasada o impotente. ¿Sabe qué es lo que realmente expresa esa frase? Una profunda humillación y convicción de su vida en Cristo. Cuando nosotros anteponemos a Dios antes que nuestra vida, nosotros podemos decir, ni estimo preciosa para mi vida como a mí. El valor de su vida estaba en Cristo y para los propósitos que tenía Cristo en la iglesia y en los prójimos. ¿Por qué es importante? Porque, hermanos, el valor de la vida que es mi regalo de parte de Dios. Yo he tenido otra oportunidad más. Yo he tenido varias oportunidades que Dios me ha librado de la muerte. Pero entonces este es un valor. Es mi regalo de parte de Dios que siga vivo, porque Él me dio la vida. Es una oportunidad para que yo haga buen uso de ella. Entonces, Pablo llegó a reconocer que su vida era realmente un tesoro, pero hay que tener cuidado, porque los tesoros muchas veces se esconden y se guardan. Pero en el caso de la vida de Pablo, siendo una vida tan preciosa para Dios, no la escondió, sino que compartió ese tesoro con los demás. El segundo principio que necesitamos entender, el discipulado hace crecer la obra. Para llegar a ser un siervo, tienes que ser un discípulo. Y en este caso, tuvo Pablo que aprender en ese tiempo de 14 años, primeramente los rudimentos. Y él tuvo que ser discípulo y luego de discípulo siervo. Y Dios le dio el grado de apóstol. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos viendo aquí toda la bendición que Pablo estaba experimentando, porque su vida para él era un tesoro, pero no para guardarlo, sino para compartirlo. Así es que si tienes un serio pensamiento de querer servir
a Cristo, entonces yo te exhorto a que lo demuestres. Porque no se puede, hermano, decir que servimos a Cristo y no se ve en ninguna parte. Entonces, nosotros necesitamos perseguir las cosas sobre las que Cristo quiere que estemos. No, hermanos, no sigamos con esa actitud de arrastrar los pies, con la vista al suelo, todos desanimados, absorbidos por el diario vivir. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos viendo hacia los lados, si nosotros no entendemos que para nosotros es un regalo la vida, entonces no vamos a hacer nada. Debemos de comenzar a mirar hacia arriba, estar alertas de que Cristo está alrededor de nosotros, de que su Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad, que vemos la perspectiva de Él, sí, porque tenemos los ojos puestos en Él. Entonces, definitivamente, tu vida vieja ya no va a venir. ¿Por qué? Porque no le das lugar. Entonces, vas a comenzar a vivir en calidad de vida, una vida nueva, la cual es la verdadera vida. Aunque invisible para muchas personas, para Cristo es completamente visible. Muchas personas no entienden lo que sienten. Muchas personas no entienden tu llamado. Muchas personas piensan que estás perdiendo el tiempo, pero entre más locura ven en ti, es más cerca que estás de Dios, porque ya no eres tú, es Dios en ti. Así de que nosotros debemos de entender esa palabra, hermanos. Váyase también, hermanos, otra vez a Colosenses y vámonos a ir al mismo capítulo número 3, pero vamos a leer del verso 1 al 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en esa bendición de ser agradecido, de que digamos, bueno, pues el Señor me dio esta vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto que dice Colosenses, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Entonces, eso es avanzar, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa vida que está escondida en Cristo es real. Nosotros la hemos experimentado y ese es nuestra confianza para el Señor. Y luego dice el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida. Este es una promesa cuando Él venga. Se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo abrazo, tomo esa promesa, amo esa promesa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Dios nos ha dado como algo hermoso, como un tesoro, nosotros tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Su vida, sí, mi vida, a las manos de Dios. Así es que lo que yo quiero que tú hagas hoy, con la ayuda de Dios, es que tomes tu vida en el Señor diariamente, tu dormir, tu comer, tu ir a trabajar, tu andar, tu respirar y ponerlo delante de Dios como una ofrenda o sacrificio. Todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. El aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, es lo mejor que nos puede pasar. No nos acordemos más, pues, de que la cultura del mundo va a seguir influenciando en nuestras decisiones. Al contrario, ni siquiera hay que pensarlo. En vez de eso, hay que seguir poniendo atención a su voz. ¿Por qué? Porque siendo eso, nosotros vamos a ser cambiados, pero de adentro hacia afuera. Y eso es algo que muchas personas lo comienzan a reconocer fácilmente. Un momento, pues tú tienes el llamado del Señor. Algo hay en ti, no sé qué es, pero tiene gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos caminar y hacer. ¿Por qué?
porque nosotros no queremos bajar de nivel, hermanos, nosotros queremos subir de nivel. Y solamente a través de la palabra de Dios lo podemos lograr. Así de que si nosotros pedimos por la misericordia de Dios que esté presente como un sacrificio vivo, que sea agradable en cada cosa que nosotros hagamos para Dios, sin conformarnos, hermanos, a estar en este mundo, sino que siendo transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Vamos solamente a comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Esa es la balanza de Dios. ¿Se acuerdan que les dije? Dios tiene una justa balanza. ¿Cómo es su misericordia? Agradable y perfecta. Dios nunca nos va a hacer trampa. Dios siempre pesa las cosas agradables y perfectas. Dios tiene un plan grande para tu vida. Conforme a ese plan, tú tienes que correr la carrera. Amén. Tienes que seguir caminando diariamente y estar constantemente en ese altar. Rendirle cuentas al Señor. Porque el Señor nos dice que en su palabra en Jeremías 29:11, que Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. O sea, el Señor tiene planes. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida, porque es un regalo de Él para nosotros. Así de que eso es importante. Isaías 14:24 dice, el Señor Todopoderoso ha jurado, tal como le he planeado, se cumplirá, tal como lo he decidido, se realizará. El Señor lo ha dicho. Si el Señor ha jurado por sí mismo que tiene planes y que se van a cumplir y que, como lo ha dicho, se van a realizar, gloria a Dios. Porque yo he visto la mano de Dios, hermanos, en esa manera. Quiere decir que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la muerte, ni nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la única manera de ver avivamiento en nuestras vidas es pagando el precio. ¿Por qué? Porque Él nos quiere predicando, Él nos quiere en su camino de la cruz, Él nos quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Él quiere que nosotros reflejemos una vida diferente. Pablo en sus inicios tenía una vida de desobediencia para Dios, pero cuando vino al conocimiento de la verdad, ese testimonio cambió, reflejó a Cristo. Y eso es lo que nos está tratando de decir este segundo principio o área. Necesitamos reflejar a Cristo. Deseo fuertemente que miremos con atención este verso, hermanos, que puede impactarnos a nosotros a descubrir la diferencia de la obediencia completa para Dios. Y para eso quiero que se vaya a 2 Corintios. Váyase conmigo, hermanos, en el capítulo 12, verso 15. Y aquí hay un principio también de gloria. Amén. 2 Corintios capítulo 12, verso 15 en adelante. Yo no sé usted cuántas veces ha leído este pasaje, pero una cosa le voy a decir. Yo lo he leído muchas veces, pero voy a reconocer algo. Fue hasta esta vez que el Señor me alumbró el entendimiento y pude ver algo que ahí está, pero no lo veía. Ahora yo lo entiendo. Ahora vamos a entender este principio de gloria. Vamos a entender si nosotros somos completos en Cristo. ¿Por qué? Porque aquí está la contribución y está, hermanos, también el compromiso. Aquí hay dos cosas que Pablo está declarando. Y si Pablo solamente hubiera hablado lo primero, hubiera sido solamente una contribución. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Él está diciendo, a mí no me importa. Yo, si es para el Señor, yo lo hago.
con mayor placer gastaré de lo mío. Eso es contribución. Muchos cristianos solamente están contribuyendo al evangelio. Solamente lo están ayudando, soportando, pero ellos no están comprometidos. Cuando yo veo el compromiso, es cuando yo leo la segunda parte. Y muchas personas, la mayoría en este momento, en este tiempo, solamente tienen ese deseo de ayudar, de apoyar, pero nada más. Pero fíjense bien lo que dice el apóstol. Y aún yo mismo, ya no está hablando de dinero, está hablando de él. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Y sabe qué? A él no le importa si tú le das o no le das, porque dice, aunque amándolos más, sea amado menos. Esto para mí es compromiso. Es una relación total a Dios. Es el deseo de servirle a Dios. Y cuando esto pasa, algo viene de parte de Dios y eso es su gracia. Por eso, ese regalo que me ha dado el Señor, yo lo necesito aprovechar bien. Cristo nos puso el ejemplo porque Él se derramó completamente en nosotros. Por eso el apóstol sigue ese principio en su vida y lo vive, porque él supo del maestro que llegó a muerte y muerte de cruz. Así de que muchos cristianos viven sin causa aparente, no quieren compromisos, no quieren hacer mejor, no entienden ese paso del llamado. Pero Dios nos está hablando que si nosotros corregimos estos pasos que son muy básicos, es como la fundación para que tú tengas un ministerio bueno en Dios. Tú vas a caminar, tú vas a crecer. Muchos cristianos, hermanos, están viviendo unos evangelios en derrota. Hemos invertido, hermanos, el patrón bíblico, donde no saldremos del yo, del que yo necesito, de que tú necesitas ayudarme. Fíjense bien, Cristo nos enseñó todo al contrario. La gente ya no quiere amar, la gente quiere sentirse amada. Es una diferencia. Pero si tú eres un siervo de Dios, vas a considerar más preciosa tu vida en Cristo y te vas a desbordar en ese amor y misericordia por los demás. Pero si no buscas a Dios en serio, lo que va a venir pasando es que las emociones que son los 5 reyes que están en tu vida, que son los sentimientos, van a comenzar a crecer y vas a comenzar a experimentar malestar, enojo, lamento por todo y por todos. Va a florecer frutos de orgullo, apatía, falta de perdón, porque está rechazando buscar en serio a Dios. Y eso es realmente todo lo opuesto a lo que Cristo nos acaba de decir en San Juan. Él quiere que tengamos frutos y permanentes, pero no estos. Pero si tú no estás en serio con Dios, los 5 reyes van a levantarse otra vez en tu vida y te van a gobernar. Así de que si queremos nosotros terminar nuestra carrera, tenemos que aprender a revertir el patrón de vida apostólico que llevemos y alinearlo al patrón de vida con Cristo. Porque Cristo vivió de esa manera, los apóstoles vivieron de esa manera, los obispos vivieron de esa manera, los cristianos vivían de esa manera. Entonces, nosotros no podemos cambiar el patrón bíblico. El patrón bíblico ya está estipulado y nosotros debemos de creerle al Señor. Así de que váyase a el otro libro que es Filipenses, allá en el capítulo 2, y quiero yo, hermanos, que entendamos solamente 2 versículos, del 8 al 9. Esto es lo que Cristo nos enseñó. Esto es lo que Cristo nos refleja. Nosotros debemos de imitarlo. Y dice,
y estando en la condición de hombre, ¿qué es lo que hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el patrón divino, eterno, amor a Dios, al prójimo, voluntariamente, diariamente. Él se despojó, se desnudó de toda cosa que no convenía. Nosotros también tenemos que hacer. En tercer lugar, váyase conmigo otra vez al texto original, Hechos 20:24, y dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ahí dice la palabra, marque ese. Ese es el tercer área o principio. ¿Qué es mi curso o carrera? Esa es mi tarea que Dios me ha encomendado. Esa es la tarea que yo tengo de parte de Dios. Acabar la carrera. Pero la carrera puede ser el principio de mi llamado. Entonces, Él dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y si tú vas a acabar la carrera con gozo, es porque vas a tener victoria. Porque el gozo no es compatible a la derrota. El gozo es compatible a la victoria. El problema no es comenzar la carrera, ya la comenzaste hace muchos años, hace muchos meses, no sé cuándo comenzaste. Pero la cosa es acabarla, pero no de cualquier forma, sino en victoria, en gozo. Entonces, el mantenerse no se da porque tú lo quieres, porque debes de poner un esfuerzo práctico diariamente. Por eso, el cuidar nuestra carrera o nuestro curso, lo vamos a hacer porque Dios nos lo ha puesto, es una tarea que yo tengo. Ahora, si yo veo el llamado de mi vida de esa manera, entonces tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo me descuido un poco, algo que Dios nos ha dado se va a ir. Y eso es el gozo. Y como dice Pablo, después de haber sido probado, nosotros vamos a ser, ¿qué, hermanos? Expuestos al fuego, vamos a ser quemados y vamos a sufrir gran pérdida si nosotros realmente no éramos utensilios buenos para el Señor. Pero aún así puede ser salvo, pero vas a entrar al reino de los cielos con una corona sin adornos porque no hiciste ningún esfuerzo en ella. Como yo le digo, vamos a entrar con una corona adornada o pelona. Tú decides. Por eso el curso o la carrera es importante que nosotros la vivamos. Muchos teólogos describen la carrera como que estás en una pista y cada quien tiene su propia pista o espacio. Nadie se va a meter en él. Nadie se va a quitar el otro lado. Tú tienes un carril y ese carril es el que te asignó el Señor. Si tú estás en el carril 20, ese es el que te tocó. Y si tu vuelta es más larga, la tienes que dar. Y si tu vuelta es más corta, gloria a Dios. Pero Dios nos ha asignado a cada uno un carril. Por eso, nosotros debemos, hermanos, de caminar en ese carril. No tenemos opción de cambiarnos a otro carril, porque el otro carril ya está ocupado. Y si tú te sales de la carrera, nadie más va a correr esa carrera. Por eso es triste, porque Cristo está del otro lado. Y esto es lo que el Espíritu me está dando a entender, porque esto no lo había preparado, pero yo lo siento decir. Es como que Cristo esté del otro lado de la carrera y Él está viendo que viene un hermano, que viene el otro, gloria a Dios y gloria a Dios. Pero cuando ve el carril número 20, nunca llegaste. Qué triste. Yo le di al hermano Pedro, al hermano Juan, una tarea. Y esa tarea era caminar toda la vida, pero se cansó. Qué triste, hermano. Porque yo le di el consolador, yo le di al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó?
Entonces, la aspiración de Pablo era no correr la carrera, sino correr bien la carrera. Él, ¿cómo la corrió bien? Dice la Biblia que se mantuvo los ojos en el carril, en Jesús. No los puso en el vecino. Sí, van a haber obstáculos en ese camino, porque nadie ha prometido que va a ser fácil. A propósito, es una carrera. Y si es una carrera, es un esfuerzo. Entonces, sí, hermanos, es dura. Sí, pero vale la pena. Por eso nosotros podemos practicar de entender estas bendiciones. ¿Qué pasó con los antiguos? El libro de los Hebreos en el capítulo 11 habla de que ellos tuvieron su carril y acabaron la carrera. Están escritos no solamente en la Biblia, sino también en el libro de la Biblia. Gloria a Dios por eso. Entonces, Pablo decía, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, viviendo dos parámetros. No haciendo caso de ninguna otra cosa, que es el primero, ni estimando como cosa preciosa su vida, sino ofrendando su vida a Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos estos dos principios o estas dos áreas correctas, nosotros podemos, hermanos, perfectamente correr esta carrera. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, que nos llamó a su gloria eterna. No es nuestro llamado, el Señor nos lo dio. Por eso Él me escogió a mí, yo no lo escogí a Él. Y fui escogido para ver su gloria y manifestar su gloria alrededor de todos nosotros. No se nos olvide, hermanos, de que el gozo es grande y cuando nosotros tenemos gozo, entonces podemos vivir el Salmo 121. ¿Sabe por qué? Porque en la carrera vamos a tener aflicción. Pero ¿qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbalaré, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel, porque Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te va a fatigar de día, ni la luna de noche. Jehová, dice la Biblia, te va a guardar de todo mal. Él va a guardar tu alma. Jehová, este es lo más importante, guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. En ese carril 20, el Señor te dice que todos los días va a estar ahí. No te gastes, no te agotes, no te desanimes. Gózate, créele al Señor. Él está contigo. Hoy Él te está dando las herramientas y te está diciendo, ubícate, hijo, comienza a hacer la bendición diferente. Amén. Y yo me gozo por esa bendición que el Señor nos está poniendo. Entonces, todo lo recibimos de Cristo, su plenitud, su gracia, porque incluso, hermano, es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos tener lo que Abraham tuvo, gracia sobre gracia. Amén. Sacudiendo ese adormecimiento, sacudiendo todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que Dios nos exalte. Porque, hermanos, ¿qué dijo Pablo con respecto al reino de los cielos? Dijo, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de los cielos? Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si practicamos la justicia, que es el primer paso o área en la obediencia, entonces, si somos obedientes, va a haber gozo. Y si hay gozo, habrá paz en nuestro corazón. Amén. Entonces, eso es lo más importante que yo puedo ver de eso. Hay dos personajes que me di la tarea a escudriñar cómo es que ellos corrieron su carrera. Y cada quien tiene una frase especial o específica. Y
En el caso del apóstol Pablo, pues él se desborda como que él está poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador. Pero vamos a ver el caso de Nehemías. ¿Cómo Nehemías corrió su carrera? Esto es interesante. No pierda la cita original y váyase conmigo a Nehemías 8, en el verso 10. Amén. Nehemías fue probado y el pueblo de Israel con ataques y con tanta prueba. Pero fíjese bien lo que él expresó. Luego le dijo al pueblo, y comed grosuras y bebed vino. Pero no vino fermentado, vino dulce, dice aquí. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. Esto es como él vio su carrera. Márquelo, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Sabe cómo corría el carril número 20 en Nehemías? Con esta frase. Decía, no os entristezcáis. Ya estoy cansado, ya no puedo más. No se entristezca, échele ganas, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hoy yo aprendí algo más. ¿Cómo es que Nehemías vio la manera en que corrió su carrera? Bueno, ¿quiere oír otro personaje? Bueno, pues también le voy a dar otra probadita en otro personaje. ¿Cómo cree usted que vivió Jeremías su carrera? Bueno, pues váyanse a Jeremías conmigo. Jeremías está antes de Isaías. Amén. Isaías y luego Jeremías. Amén. Capítulo 15, verso 16. ¿Cómo fue que él pudo aguantar tanta tribulación? ¿Cómo es que él pudo correr ese carril número 20? Cuando el Señor le proveyó esta bendición. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Lo único que tenía Jeremías era la revelación directa del Espíritu Santo cuando oía la voz de Dios. La palabra que había sido sellada por el Espíritu Santo en su corazón. Quiere decir que si tú le crees a Dios, le crees a su palabra, entonces las palabras del Señor las vas a comer. Y la palabra te va a llenar de gozo. Es un gozo y una alegría. Cuando tú estás en la prueba, yo no más veía dolor, sufrimiento, enfermedad. Pero estos mensajes que te estoy trayendo son experiencias que yo he pasado. Y en esos momentos tan dolorosos, me acordé de que el Señor me ha dado palabra que ya he comido. Y esa palabra que ya has comido, el Espíritu te la recuerda. Y cuando tú ves que las palabras que has comido son tu única esperanza, tiene que llenar de gozo, que tiene que levantar el corazón. Por eso me identifico bien con ellos. Esa es la manera que Jeremías
Jeremías fue procesado de una manera tremenda. Pero cuando la palabra del Señor entró en su vida, hermanos, fue diferente. Y luego dice, usted lo puede saborear todo hasta el verso 21. Yo creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque si ustedes comen la palabra, van a ser vivificados, van a ser iluminados, va a venir el discernimiento a su vida. Gloria a Dios. Dice el verso 17. Aleluya. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuoso mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderse, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Yo le creo al Señor. Pero ¿sabe qué? Esto se lo dijo a un hijo amado que le regaló la vida. Jeremías no hizo caso porque no se sentó con los moradores de la ciudad. Dice que él se quedó solo y había indignación porque el pueblo había pecado. Pero el Señor le habló como otro pecador. Si tú en tu carrera estás manchado, tienes que limpiarte. Y cuando te limpies, voy a usar tu boca. Y cuando te limpie, voy a usar tu espíritu. Y cuando te limpie, voy a usar tu vida. Aleluya. Y vas a ser como esa bendición, esas cosas grandes que le puso, te pondré en este pueblo por muro fortificado. Gloria al Señor. De todo lo que tienes. Yo no sé qué es lo que tienes en esta noche, pero yo quiero correr duro hacia la meta final. Estoy echando ganas, hermanos. ¿Por qué? Porque una vida descuidada para mí ya no es vida, hermanos. Necesitamos estar en buena condición, no tomar siestas, hermanos. Que no nos pase lo que dijo Pablo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, si usted ha hecho para el Señor algo, gloria a Dios, pero cuídese, porque podemos todavía ser eliminados. Entonces hay que tener cuidado de no dejar nada que nos descalifique de esa carrera, porque cuando Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, él se cuidó. Entonces, aprendamos de estos siervos, aprendamos de todas estas cosas, hermanos, porque la palabra del Señor es grande. Amén. Así de que no permitas que nada se interponga entre tú y el Señor. Esa es la única carrera que Dios te ha dado. Fíjate bien, Dios nomás le dio al siervo, al cristiano, al hijo de Dios, una sola tarea: correr esa carrera. Esa carrera es la más importante que tenemos que correr todos nosotros. Pero dice que esa carrera no es de temporada. Esa carrera es hasta el fin. Y si nosotros creemos hasta el fin,
entonces nosotros podemos gritar, heme aquí, Señor. Amén. Entonces, ese es el desafío, hermanos, grande. Y por último, hermanos, está el ministerio. ¿Qué es el ministerio, hermanos? Es el regalo que yo le voy a dar a Dios. Sí, porque soy agradecido. Sí, porque el Señor lo merece. Por eso dice la última frase, regresémonos, qué hermoso está esto. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ok, entonces mi ministerio es el regalo de Dios. Entonces, ¿qué quiere regalar usted? ¿Usted cuando regala algo feo, algo barato, algo que no sirve, o quiere quedar bien con la persona? Yo creo que la mayoría de nosotros, si vamos a regalar algo, va a ser algo que tenga valor. Hay una alabanza que dice, ¿qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que. Amén. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también. Bueno, hermanos, pero tenemos el servicio. Y eso sí se lo podemos dar al Señor. Porque el ministerio es el regalo que yo le estoy dando a Dios. Así de que si nosotros, hermanos, no vivimos las primeras tres áreas del llamado en el cristiano, no oír otras voces, no estimar nuestra vida, caminar la carrera, no podemos tener ese testimonio de poder, el cual es tan necesario para el llamado. Porque, hermanos, si usted vive las primeras tres áreas, el Señor lo va a respaldar. ¿Y por qué el Señor nos respalda? Porque hacemos justicia, porque hemos sido obedientes al llamado. Ahora entiendo. No, pero el cristiano quiere comenzar el llamado con el servicio y todo le sale mal. Por eso te desanima, por eso tan triste estás. ¿Por qué? Porque no has entendido que en las cosas de Dios hay un orden. Pero entonces, si no vivimos estos estándares, el llamado va a ser abortado, produciendo en nosotros hiel en vez de gozo y pérdida repentina. ¿Cuántos han tirado la toalla porque han dicho, no, no, ya no, ya no? Hermano, pues el desánimo viene. Créame que muchas veces ha venido el desánimo a mi vida, pero yo lo reprendo. Amén. Porque he entendido, hermanos, qué es el llamado. El ministerio de Dios en nuestra vida no comienza con el servicio, sino, hermanos, cuidando nuestro templo espiritual de Dios. Ahí comienza nuestro ministerio. Nuestro ministerio no es ser líder, nuestro ministerio es cuidar nuestro templo. Nuestro primer paso en el ministerio es estar bien delante de Dios. Y si no lo estamos, pues no vamos a hacer mucho. Si estamos bien delante de Dios, es porque hay altar, es porque hay consagración, es porque hay adoración, es porque hay fidelidad. Entonces llegamos a hacer ese olor fragante delante de Dios. El incienso que subía del tabernáculo a Dios le era grato. Las oraciones de los santos llegan a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay altar, hay consagración, hay adoración, hay fidelidad. Entonces, podemos nosotros dar el testimonio de la gloria de Dios abiertamente. ¿Y por qué esto será de una manera diferente? Porque yo soy testigo. Mi ministerio, mi testimonio es testigo primeramente de la gracia de Dios. Por eso los demás lo van a ver. Porque yo lo creo, yo lo vivo. Y ven, hermanos, señales y milagros y prodigios alrededor de mi vida. Entonces, no necesita tener un título o ser un líder, porque Dios nos va a dar el entendimiento. Por eso, hermanos, somos cartas leídas para todos. Pero nuestras cartas no se escribieron con tinta, sino que fue el Espíritu Santo quien las escribió, hermanos, en nuestros corazones por medio de la misericordia de Dios. La gente lo que hace es leer nuestra vida. ¿Sabe quiénes somos? ¿Sabe lo que profesamos? Y por eso nos etiquetan donde andamos. Entonces,
El ministerio, si es que lo deseas, va a ser un reflejo de tu testimonio, de lo que tú eres, porque eres testigo de la gracia de Dios. Y si ven las marcas de Cristo en nuestra vida, es porque hemos sido bendecidos, renovados, procesados, vaciados, llenados otra vez por gracia y misericordia. Entonces, al darle a Cristo nuestro ministerio, es al darle un regalo al Señor. Nuestras vidas ya no serán solamente palabras, sino demostraciones del poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una continua renovación, hay un lugar de excelencia para Dios, porque queremos estar cerca del trono de la gracia. Así la gente va a comprender que en Cristo, hermanos, hay poder, hay salvación, hay libertad, hay gozo, hay fortaleza. El mundo, hermano, ya no quiere ver más religiosidad, quieren ver vidas transformadas y cambiadas. Por eso el apóstol dijo, y es por eso por lo que no hago caso de ninguna otra cosa, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio de la gracia que se me ha sido conferida en Cristo Jesús. Todo tiene sentido hoy. Hoy se abrieron nuestros ojos espirituales. Hoy entendemos la razón por la cual en un verso el apóstol plasmó su ministerio. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene una misión por cumplir. Tenemos que ser una prueba repleta de nuestro ministerio, hermanos. Dios ha puesto un cuerpo, pero hermanos, no todos somos iguales. No todos funcionamos de la misma manera. Hay fortaleza en la unidad, hay diversidad, hay talentos, hay dones y ministerios diferentes. Pero aún así, lo que te ha tocado a ti, gózate y vívelo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llenado de talentos, porque Él nos quiere perfeccionar. Cristo, cuando estuvo en su ministerio, Él ya estaba trabajando en su ministerio y estaba testificando a la mujer samaritana. Cuando Jesús rechazó la comida de los discípulos, ¿qué les dijo? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Amén. Él estaba enfocado y su testimonio era real. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios le sustentaba. Él estaba adicto a cumplir la misión del Padre. También nosotros debemos de estar adictos a la palabra de Dios, al mandamiento de sus labios. Dice Job, del mandamiento de tus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Dios mostrando desde el principio esta gran verdad. Así de que, hermanos, no importa lo que pase. Mucho se ha dicho y escrito sobre la servidumbre, porque eso es lo que somos. El siervo es algo fundamental en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si somos siervos o no? Yo pienso que eso es muy fácil. La única manera de hacerlo es observando nuestra reacción. Cuando nos invitan a hacer algo, y si nosotros rechazamos o estamos de mala gana, entonces nosotros no somos siervos humildes. Nosotros no somos un servidor del evangelio. Entonces nosotros debemos de aprender a hacer las cosas grandes. Voy terminando y con esto concluyo. Muchas veces en la vida nos hemos alejado de los caminos del Señor. Pero hoy el Señor quiere que regreses. Por eso nos llama a la fuente de vida, para que vivamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos incómodos ante la presencia del Señor, es porque tenemos suciedad en nosotros. Y el Señor quiere que volvamos a restablecernos, que rechaces en este día el enojo, la amargura, la falta de confianza, el desánimo. Regresa a esas cosas donde estaban. El único lugar a donde tú tienes que seguir bebiendo es en la palabra. Ahí en la fuente, hermanos. Así de que debemos de inclinar nuestra vida a esa fuente,
separar las manos, todas las cosas que están estorbándonos, hermanos. No ver a la izquierda, no ver a la derecha, sino que verlo a Él. Deja que las cosas se den, no te metas, sigue alabando al Señor, sigue glorificando al Señor, porque acuérdate que somos peregrinos, hermanos, en esta tierra. Todo lo que está aquí no lo vamos a llevar. Dios está subiendo algo en nuestra vida y eso es el gozo, el ánimo, la fortaleza, porque estamos subiendo, hermanos, hacia adelante y hacia arriba. Y voy a mantener, dígale al Señor, voy a mantener una perspectiva, una bendición grande, porque yo quiero llegar a la cima. Amén. Espero que tu vida haya sido bendecida y espero que tu vida haya sido realmente tocada en esta hora, porque Dios es un Dios de pactos, hermanos. Dios no se equivoca, Dios es real y cuando Dios nos llama, hermanos, cumplimiento tiene. Y termino con el texto base. Hoy Dios me ha hablado. Un texto tan pequeño, pero tan poderoso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Padre, he terminado, he predicado tu palabra, Señor, y yo siento que el Señor Jesús, que es el Verbo, nos ha ministrado en su palabra y que su Espíritu Santo nos está trayendo a toda verdad, nos está renovando, nos está haciendo este proceso, este autoexamen, Señor, que es tan necesario llevar. Yo te pido, Señor, que sigas aumentando tu gracia y tu misericordia en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, el pueblo dice amén y amén. Que el Señor le bendiga.